Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a Macedonia. Este va a ser el 7º país de los Balcanes que visitaremos con mis episodios, y este es el último que alguna vez hizo parte de Yugoslavia. Por si necesitas un recorderis de todos los otros países que ya revisamos, fueron Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia y ahora Macedonia. Y con esto completaríamos todos los países que antes fueron Yugoslavia. Macedonia es un país pequeñito, pero es conocido por ser el lugar donde nació Alejandro Magno y también la Madre Teresa de Calcuta. Curiosamente, en Macedonia estuve más tiempo que en los otros países de los Balcanes, porque me parecía un país bueno, bonito y barato, con comida deliciosa, gente amigable, historia interesante y además paisajes muy bonitos. Este país limita al norte con Serbia y Kosovo, al este con Bulgaria, al oeste con Albania y al sur con Grecia. Un dato curioso es que, aunque la mayoría de las personas hablen de este país como Macedonia solamente, su nombre oficial es Macedonia del Norte. Y todo es por culpa de Grecia, porque básicamente hay una región en el norte de Grecia que se llama Macedonia, y Grecia argumentó que existía una posibilidad de una invasión por parte de Macedonia, el país, a esta zona del norte de Grecia. Mis guías se reían un poco cuando me contaban esta historia, porque el argumento de Grecia básicamente decía que un país con 2 millones de habitantes iba a ser una amenaza para una zona del norte de Grecia, porque era el mismo nombre. Y aunque este argumento no suene muy convincente, obviamente Europa apoyó a Grecia, al ser el país grande, y por este argumento casi no dejan entrar a Macedonia a la OTAN o a la Unión Europea. Y es más, aún, una de las razones por las que no quieren dejar a Macedonia entrar a la Unión Europea es por este conflicto que tuvo con Grecia del nombre. Macedonia cedió y se renombró a ser Macedonia del Norte, básicamente para que Grecia se calmara y pudieran empezar a unirse a estas entidades internacionales. Aunque ellos se unieron a la OTAN en el 2020, aún no se ha aprobado su unión a la Unión Europea. Pero bueno, por facilidad, estaré refiriéndome a este país solamente como Macedonia, pero ya sabes que su nombre oficial es Macedonia del Norte. Como es costumbre, en este primer episodio te explicaré todo lo que debes saber para visitar este país, dándote un contexto sobre Macedonia. Y comenzaré por el lado económico. Como ya te dije, este país tiene una pequeñita población de solo 2 millones de personas, y su capital se llama Skopje. Ahí vive 1/4 de todo el país. El PIB del país es de aproximadamente 14.000 millones de dólares, llevando a un PIB per cápita de $6.600, lo que significa que cada año, en promedio, una persona gana o gasta $6.600. Esta cifra es parecida a la que vimos en Colombia, pero es una cifra baja comparada con la región y más aún con otros países europeos. El salario mínimo de Macedonia es aproximadamente 350 euros al mes, aunque ellos tienen niveles muy altos de desempleo situándose en el 13.2%. Pero este país, similar a Montenegro, ha tenido reducciones muy importantes de este número, porque hace menos de 20 años estas mismas cifras llegaban a un 35% de desempleo. Entonces ellos han logrado cortar este número a 1/3 del valor que tenían al inicio del siglo. La moneda local es el denar, y 1 euro equivale a aproximadamente 62 denares. Visitar Macedonia es muy barato. Macedonia y Bosnia fueron los únicos países que me sorprendieron bastante en los precios, porque, por ejemplo, yo me quedé en un Airbnb espectacular en la capital, en el centro de la ciudad,
y me costó aproximadamente $30 la noche. Y aunque yo estaba viajando sola, en este mismo Airbnb cabían unas 4 personas. Entonces habría podido dividir esto y me habría costado menos de $10 la noche. También podía comer delicioso por 3 o 4 euros, o tener unas comidas más finas por alrededor de 10 euros. Entonces era realmente increíble. Y aparte, los souvenirs, todos son muy bonitos y muy baratos, entonces definitivamente por el lado económico vale la pena visitar Macedonia, aunque solo sea un fin de semana, porque puedes tener experiencias increíbles a precios muy bajos. Y la parte positiva de todo esto es que también cuando visitas estás ayudando profundamente a su economía, porque uno de los cambios que está intentando hacer este país es ofrecer servicios como lo es el turismo, y este es uno de los lugares en donde podrían empezar a crecer su economía en el futuro. Junto con el resto de la península balcánica, Macedonia experimentó una impresionante transformación económica después de 1945, porque cuando pertenecía a Yugoslavia, Macedonia se convirtió en una república bastante pobre, junto con Kosovo, y también se le había incluido entre las repúblicas que necesitaban ayuda económica brindada por Yugoslavia. Por eso, con el desmembramiento de Yugoslavia, la economía de Macedonia, en lugar de despegar, como hizo Eslovenia o Croacia, empeoró, porque Macedonia dependía en gran medida de los mercados yugoslavos, y cuando se abrieron al mundo no tenían ni el nivel ni la calidad para competir con mercados internacionales. Sin embargo, la economía del país ha estado mejorando lentamente, dándole una mayor importancia a la manufactura. A principios del 2020, sus mayores socios comerciales eran Alemania, Reino Unido, Serbia, Grecia e Italia. Las principales exportaciones del país eran hierro y acero, especialmente el ferroníquel y productos laminados, así como ropa y accesorios, mientras que las importaciones eran de maquinaria y petróleo. Ahora, pasaré a explicarte la política de este país, y lo primero que debes saber es que ellos declararon su independencia de Yugoslavia como la República de Macedonia el 8 de septiembre de 1991. La Constitución del 91 estableció una asamblea republicana que se llamaba la Sobranie. El presidente, que es elegido por un periodo de 5 años, sirve principalmente como un jefe de Estado simbólico y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A la fecha de hoy, Macedonia tiene una mujer presidente, es la primera del país y se llama Gordana Silianovska-Davkova. Pero el que realmente manda en el país no es el presidente sino el primer ministro, y en la actualidad es Talat Xaferi, que es un miembro de la comunidad albanesa en Macedonia y también es miembro del Partido de la Unión Democrática para la Integración. Pese a que el país quiere unirse a la Unión Europea, como te dije al inicio, aún no han podido entrar, porque han tenido algunos obstáculos. El primero, que ya te expliqué, fue la disputa del nombre con Grecia. El segundo, y este ha sido muy grande, es la corrupción, y otros elementos del gobierno que han hecho que el país no cumpla con las expectativas de la Unión Europea, y ha tenido, por ejemplo, conflictos con partidos políticos, polarización y la falta de un Estado de Derecho. Pero bueno, ahora pasaré a mi sección favorita, que es la historia de Macedonia. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Right now, get scary good deals on select Ring cameras and doorbells. See who's there. Keep your scaredy cats company. Oh, it's okay, sweetie. I'll be home soon. And protect your crypt from the real monsters. Oh, come on. The sign says take one. Save big on select Ring devices right now at ring.com. Macedonia es el país con la historia más antigua de todos los Balcanes, porque tenía una ubicación privilegiada. En Macedonia era la intersección de rutas de comunicación. En particular,
de la gran ruta norte-sur desde el río Danubio hasta el Egeo, formada por los valles de los ríos Morava y Vardar, y también unía las rutas comerciales de este-oeste que se conectaban con el Mar Negro y Estambul con el Mar Adriático. Por eso, esta zona estuvo habitada mucho antes que el resto de los Balcanes, y fue el lugar donde nació uno de los conquistadores más grandes de la historia, Alejandro Magno. Él nació en el año 356 a.C. y era hijo del rey Filipo II de Macedonia. A los 20 años, después de que su padre fuera asesinado, Alejandro Magno se convirtió en rey, pero desde esta edad empezó a mostrar su autoridad, su poder y su conocimiento e inteligencia. Y no es para menos porque se había formado con educación de parte de Aristóteles. El imperio de Alejandro Magno fue breve, duró alrededor de 13 años, pero este ha sido una de las expansiones más grandes que se han hecho en cualquier imperio. Él llegó a expandir su territorio conquistando otros imperios como el persa y ocupando una buena parte de Europa y de Asia. Durante años fue el general más temido de todo el mundo, pero en su último lustro de vida, su imperio se empezó a desmoronar, resquebrajándose definitivamente después de su muerte en el año 323 a.C. en Babilonia, a los 33 años. Su muerte fue repentina y se cree que fue causada por la fiebre tifoidea. Pero uno de los hitos con los que siempre se le recuerda es, sin duda, cómo conquistó al imperio persa, porque este era uno de los más poderosos del momento, y entonces esa fue su muestra máxima de la agudeza de su estrategia y su poder, convirtiéndose en ese entonces en el hombre más poderoso desde Grecia hasta el norte de India. Ahora saltaré unos años desde la historia de Macedonia y vamos a llegar al siglo VI después de Cristo, donde acá ya no quedaban restos del Imperio Romano, pero empezaron a llegar tribus eslavas para poder asentarse en Macedonia, y esta región fue gobernada de manera inestable por el Estado bizantino. Se cree que aproximadamente 3/4 partes de los habitantes actuales de Macedonia tienen una identidad nacional que es descendiente de los eslavos que habían vivido en esta zona desde el siglo VI, por lo que esta es una de las zonas en donde más se ha mantenido la tradición étnica por tantos años. Después, si pegamos otro salto a otro de los hitos históricos de Macedonia, sería la invasión del Imperio Otomano, que tuvo control de Macedonia desde el siglo XIV hasta 1913, por casi 600 años. Este se cree que fue el periodo más estable de la historia de Macedonia, y los otomanos tomaron esta ubicación estratégica para expandirse por el resto de los Balcanes, y en especial pelear contra los serbios, que si ya escuchaste en mi episodio pasado, era siempre un conflicto entre estos dos imperios. A medida que el imperio turco decaía, Serbia, Grecia y Bulgaria, todas buscaban beneficiarse territorialmente de la inminente división de Macedonia, que inevitablemente pasaría del dominio otomano. En respuesta a la intensidad de las campañas de presión, se empezó a infundar un movimiento de la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, que quería Macedonia para los macedonios. Pero, a pesar de todos estos intereses, en 1912, Serbia, Montenegro, Grecia y Bulgaria concluyeron una serie de tratados bilaterales secretos con la intención explícita de expulsar a los turcos otomanos de Europa. Ellos aprovecharon un levantamiento de la población albanesa para poder intervenir en octubre de 1912, y tras derrotar a los ejércitos del sultán en la primera de las guerras balcánicas, se empezaron a repartir las posesiones turcas restantes, incluyendo Macedonia, entre ellos. El Tratado de Londres, que fue firmado en mayo de 1913, dejó insatisfecha a Bulgaria. Pero entonces este país intentó hacer una nueva repartición en una segunda guerra balcánica y creó el Tratado de Bucarest, en agosto de 1913. Acá se confirmó el patrón de fronteras que, con algunas pequeñas variaciones, es el que permanece vigente hoy en día. Macedonia después se unió a Yugoslavia, y en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Bulgaria, mientras que la parte occidental se unió a Albania, unificada bajo el control italiano. Entonces casi que volvieron a perder el control durante estos años, pero cuando terminó la guerra, Yugoslavia los volvió a absorber
y ellos nuevamente se convirtieron en la República de Macedonia que pertenecía a Yugoslavia. Se empezó a codificar el idioma macedonio a través del sistema educativo para esta fecha, y entonces se enseñaba en los colegios, en los medios de comunicación y en las artes. Otro símbolo importante fue la existencia de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia autocéfala. Pero todo esto pasó mientras Macedonia seguía siendo muy leal a Yugoslavia. Por eso, cuando llegó el momento de las guerras y el desmembramiento de Yugoslavia, Macedonia no tuvo ningún conflicto cuando intentó salir, y ellos declararon pacíficamente su independencia de Yugoslavia en el 91, a diferencia de todas las otras guerras violentas en las repúblicas yugoslavas. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ahora pasaré a mi última sección de la cultura de Macedonia. Y primero comenzaré explicándote un poco más lo que estaba mencionando ahorita, la religión y el idioma. La religión en Macedonia es una parte muy importante de la identidad nacional, porque la mayoría de los habitantes son cristianos ortodoxos, pero, como te dije, ellos han establecido sus propias adaptaciones de la religión, y son muy orgullosos de eso. Por eso, cuando visites, puedes preguntarle a los locales sobre su religión y sus creencias, y vas a ver que si ellos son ortodoxos macedonios, va a ser un tema de orgullo nacional para ellos. Otro elemento importante de la cultura es el idioma, porque este está estrechamente relacionado con el búlgaro y el serbio, y se escribe en alfabeto cirílico. Cuando el dominio serbio reemplazó al de los turcos en 1913, los serbios negaron oficialmente esta distintividad lingüística del macedonio y dijeron que el macedonio era solamente un dialecto del serbio, y por eso dejaron de enseñarlo en los colegios y en medios de comunicación. Sin embargo, Macedonia resistió, y el idioma macedonio fue reconocido otra vez oficialmente en 1945. Entonces, mantener su idioma a través de años e invasores que lo prohibían es un motivo también de orgullo para los locales. Y aunque todavía puedes escuchar gente diciendo que el idioma macedonio es un dialecto del serbio, esto no es así, porque como ya escuchaste, casi que la mayoría de las personas que están en Macedonia llevan mucho más tiempo que todos los serbios que llegaron después. Finalmente, creo que el otro aspecto que destacaría esta cultura es la comida. Porque nuevamente debo decirte que la comida acá es deliciosa, porque es una mezcla balcánica, mediterránea y turca. Entre los platos de origen turco famosos está el burek y los kebabs, o como les dicen allá, los kebabchinia. También, entre los platos balcanes populares está el taratur, que es un yogur de pepino rallado, y también la baklava, que esta no estoy muy segura si es balcánica o turca originalmente. Cada país prepara su propia versión, pero en Macedonia vas a encontrar muy buena baklava. Y bueno, las especialidades macedonias también son deliciosas. Hay una que se llama ahbar, que es una salsa hecha con pimientos rojos dulces, o también está el tapse grache, que son los frijoles horneados y son deliciosos. Por último, vas a encontrar una ensalada que se llama la shopska salata. Y esta es casi igual a la ensalada griega, pero no les puedes decir esto porque sería una ofensa, ya que esta es la ensalada típica de Macedonia. Todos estos platos los puedes probar en casi cualquier restaurante de la capital a precios baratísimos. Y todos, vas a ver, son deliciosos. Terminaré mi episodio con mi sección de consejos de viaje para visitar Macedonia. Entonces, empezaré por la pregunta más común. ¿Cuánto tiempo deberías visitar? Yo estuve una semana y me encantó, pero creo que podrías visitar todo probablemente en 5 días si lo quieres hacer más corto. Segundo, ¿qué lugares deberías visitar? Cuando yo fui, viajé a Skopje y me estuve toda la semana en Skopje, pero de acá visité el Cayón de Magda,
la montaña de Vodno y también hice unos viajes a Ohrid. Tercera pregunta, ¿es seguro visitar Macedonia? Sí, muy seguro. A Macedonia viajé sola y me encantaba caminar por la ciudad, e incluso de noche porque me sentía muy segura y además la ciudad es muy bonita y muy iluminada de noche, y nunca me sentí insegura en esta ciudad, por lo menos en la zona en donde me quedé, que era al lado de la estatua de Alejandro Magno. Cuarto, ¿cómo llegar y cómo transportarte en Macedonia? Cuando yo fui, yo llegué en bus desde Sofía, que es la capital de Bulgaria, y esto hizo que fuera muy barato. Tú podrías volar directamente a Skopje, pero como hay pocos vuelos, los precios son bastante elevados. En cambio, yo viajé con Ryanair a Sofía y después tomé un bus entre Sofía y Macedonia, y este bus me costó alrededor de 12 euros. La quinta y última pregunta es probablemente alrededor de los requerimientos para visitar. Yo no necesité ninguna visa para entrar con mi pasaporte colombiano. Y lo bueno es que también tienen como una alianza, entre comillas, con la zona Schengen. Entonces, si tienes la visa Schengen o puedes visitar la zona Schengen, también puedes entrar acá. Pero por si acaso te dejo el link del gobierno para que cuando vayas a viajar revises si alguna ley ha cambiado desde que grabé este podcast. En mi próximo capítulo vamos a explorar más a fondo todo lo que puedes hacer en Skopje, la capital, y después hablaré más sobre Ohrid. En la descripción de este episodio encontrarás todos los links que normalmente uso para reservar mis cosas de viajes. Espero que después de escuchar este episodio ya sepas un poco más sobre Macedonia. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para visitar Skopje. ¡Buen viaje!